6 de la mañana, 37 minutos. Continuamos en Arriba Bogotá. Estamos en la semana de la afrocolombianidad y es el tema del día. El tema del día tiene que ver con esta pregunta: ¿hay racismo en Bogotá? Camilo, buenos días. Efectivamente, Juan Pablo, pues resulta que esta celebración desarrollada por el Ministerio de Cultura busca precisamente que los colombianos pues sepamos cuál es el aporte de los afrocolombianos a la construcción del país. Sin embargo, irónicamente en el distrito pues no se sabe realmente cuántos afrocolombianos hay. Mientras que el censo oficial habla de un poco más de 100.000, pues las comunidades alegan que hay más de 1 millón de personas. La realidad puede ser otra. Bueno, Camilo, lo dejo para que desarrollemos el tema, ¿le parece? Perfecto. Bueno, buen día. El día de hoy nos acompaña Edna Martínez. Ella es una de las investigadoras del Observatorio de Discriminación Racial de la Universidad de los Andes y el proceso de comunidades negras. Edna, buenos días. Buenos días, Camilo, ¿cómo estás? Edna, ¿hay racismo en Bogotá? Sí, en Bogotá hay racismo, hay discriminación racial. Cuéntanos un poquitico, como dentro del observatorio, qué procesos o qué como formas de racismo han encontrado ustedes. Bueno, en el observatorio hemos encontrado varias formas de discriminación racial, unas que son muy sutiles, como las miradas, como la negación de la gente a sentarse a compartir espacios con personas negras, con personas afrocolombianas, o unas más estructurales como negación al empleo, negación a la vivienda, negación a prestarles cierto tipo de servicios que se consideran derechos fundamentales de cualquier colombiano. Un artículo publicado ayer en El Tiempo habla de un caso específico que pues podría causar bastante alerta, y es el hecho de que en muchísimas ocasiones a las personas afrocolombianas pues se les niega la oportunidad de tener una casa. Contanos un poquitico qué han descubierto ustedes en el observatorio. Esa es una práctica que se reitera en la ciudad de Bogotá y se da en todos los estratos. Entonces las personas afro van en busca de un servicio de vivienda, de un derecho a la vivienda, y le sacan cualquier cantidad de excusas, como que ya está arrendado, le piden una serie de documentos que no le piden a las demás personas, y elevan el canon de arrendamiento, o les dicen de frente: no, en esta ciudad, en mi casa, no le arrendamos a negros. ¿Cuál es el temor de los colombianos o de los bogotanos en general como a aceptar la convivencia con personas de otra raza? Eso es un proceso histórico, eso viene como de la mentalidad colonial y de las secuelas de la esclavización que hubo aquí en Colombia. En Colombia nunca ha habido un proceso de reparación hacia la población afro y siempre se ha tenido como marginada de la realización de derechos como colombianos y como ciudadanos en iguales condiciones, en igual categoría que el resto de la población nacional. En el mismo artículo del que hablábamos hace un momento, había una observación que me parecía también bastante escandalosa, y era que en la Personería de Bogotá en los últimos 2 años solamente había habido una denuncia por racismo. ¿Por qué la gente no denuncia estas prácticas? Hay varios elementos, Camilo. Uno es porque a las personas les da vergüenza reconocer que han sido discriminadas, nadie le gusta sentirse discriminado. Segundo, en Colombia hay un mito sobre que en Colombia no hay racismo, que el racismo es un problema de Estados Unidos y Sudáfrica. Y tercero, porque las personas no conocen los espacios de denuncia, no conocen que la discriminación es una violación a un derecho constitucional, entonces lo asumen como una práctica normal, y no es normal que las personas sean discriminadas por ningún motivo, ya sea por raza, por género, por estrato socioeconómico. Ya existe como un precedente importante dentro de este tipo de prácticas, que es el fallo de la Corte Constitucional sobre una discriminación de 2 jóvenes de discotecas en Cartagena. ¿Por qué este fallo no ha trascendido y no ha como ayudado a que la gente denuncie más? Porque el racismo es una práctica social, Camilo. O sea, una ley ayuda y mejora y avanza en los procesos, pero se tiene que partir de la educación, de los procesos pedagógicos, para que efectivamente haya una convivencia real y armónica. La ley no lo cambia todo, se necesitan procesos que acompañen la ley. ¿Dónde denunciar? O sea, si yo soy una persona afro, siento que tal vez mis derechos han sido vulnerados, ¿a dónde puedo acudir? Puedes acudir a la personería, puedes acudir a la Defensoría del Pueblo o puedes acudir al Observatorio de Discriminación Racial. ¿Por qué crees tú que finalmente muchísimas de esas, o sea, crees tú que esas denuncias tienen como un trámite verdadero? Es decir, que es posible llegar como a una pena, por llamarlo de alguna manera, porque finalmente no estamos hablando de un puño, no estamos hablando de una agresión, sino como una cosa más sutil. O sea, como esto, ¿dónde tiene arraigo como dentro de la forma de juzgamiento? Pues lo que el observatorio intenta hacer es primero documentar las prácticas, es decir, no es una práctica aislada, sino es una cuestión sistemática que hace parte de la realidad nacional y que afecta a más de 5 millones de personas, que son como los datos que nosotros tenemos de la población afro en Colombia. Y segundo es como, sí, efectivamente es difícil que la gente reconozca que hay racismo, que hay discriminación, pero en la medida en que vayamos empujando desde lo pedagógico, desde lo normativo, desde lo social, nosotros sabemos que este tipo de prácticas van a desaparecer en Colombia.
Juan Pablo, María Mercedes, ¿alguna pregunta para Edna Martínez? Sí, Edna, nosotros quisiéramos precisamente que nos profundizara un poquito ese punto que estaba hablando hace algunos segundos sobre cómo lograr cambiar la cultura de los colombianos entonces, porque lo que sí es evidente es que hay algo de prevención, hay un nivel de prevención. ¿Cómo lograr entonces que sencillamente nos quitemos los guantes y que nos aceptemos todos tal cual y como somos? Pues son varios procesos. Tienen que ir acompañados desde lo pedagógico, desde lo social, desde lo normativo y desde la reflexión que cada uno hacemos de la manera en la que nos relacionamos con personas afro. O sea, como que pensemos efectivamente quiénes son nuestro círculo de amigos, cómo tratamos, cómo nos vinculamos, con quiénes nos rodeamos. Desde la reflexión personal yo creo que también ayuda mucho a que este tipo de prácticas vayan desapareciendo. Edna, en el Observatorio de Discriminación Racial de la Universidad de los Andes, ¿cuántas personas de color pertenecen a ese observatorio? Nosotros trabajamos con el proceso de comunidades negras, es una de las organizaciones afro de base más importantes y más reconocidas en el país. Ellos tienen procesos a nivel nacional en la mayoría de las regiones donde hay población y comunidades afro. Ellos son nuestros... O sea, me refiero, ¿personas blancas y personas de color están trabajando de la mano o solo pertenece a personas negras que están No, hay una combinación y un ejercicio bien interesante porque estamos personas afrodescendientes trabajando en el proceso y estamos acompañados por las personas de la Universidad de los Andes. Listo. Mi pregunta ahora sí va a lo siguiente. En Arriba Bogotá hemos recibido en varias oportunidades llamadas de televidentes de diferentes puntos, de diferentes barrios de la ciudad, que se quejan porque sus vecinos son de comunidades afrodescendientes y que la rumba es excesiva y que no se saben controlar en cuestión de tragos y que la rumba de la música, mejor dicho, y el desorden de las peleas y de la basura y todo esto que dejan en algunas oportunidades. ¿Es verdad que la persona afrodescendiente, la persona de color, no tiene el mismo o no obedece esos patrones de vivir en convivencia y no respeta, digamos, el volumen de la música? ¿O es una cosa, eso ya es una discriminación por parte de los vecinos? Eso hace parte de un prejuicio grande que hay. Nosotros hemos encontrado que efectivamente a todos los bogotanos les encanta divertirse, no solamente a las personas afro, hay que llamar a la policía a las 6 de la mañana. Yo tengo vecinos a los que hay que llamarles la atención constantemente porque hacen mucho escándalo. Y eso hace parte de toda una serie de prejuicios que hay sobre la población. No es cierto. O sea, sí hay unas prácticas culturales, como cualquier comunidad del país tiene prácticas culturales, pero eso no implica que tengan que ir en contra de la convivencia y de las buenas maneras. Eso Camilo, no es... yo quisiera, para terminar, es que esto es un término que me llamó mucho la atención y todo el mundo lo utiliza, y es las personas de color. Uno se refiere a las personas de color como a las personas afrodescendientes. Y miren lo que me encontré aquí navegando en internet. Los de color no son los afrodescendientes, somos nosotros, porque cuando nos da miedo nos ponemos pálidos, cuando estamos con apatitis nos ponemos amarillos, cuando tenemos envidia nos ponemos verdes de la envidia, y cuando estamos, que nos falta el aire o que estamos muertos de la ira nos ponemos morados. Entonces los de color... A eso va. La pregunta también tiene que ver con eso, María Mercedes. Si cuando uno dice una persona negra, ¿ahí está discriminando o no? Pues depende cómo se use. Depende, ¿no es cierto? Sí, porque... depende cómo se use, porque una de las prácticas de la discriminación está conectada con el lenguaje. Entonces, las comunidades negras en los últimos años han intentado validar, por un lado, el nombre de afrocolombianos para conectar su herencia y su descendencia africana, pero entendiendo que vivimos en este país y que hacemos parte de este país. Y por el otro lado, estamos intentando reevaluar el término negro, quitándole la carga negativa. Claro, porque yo le puedo decir que usted, Edna, es una negra hermosa, ¿o no? Y queda muy bien. ¿Quién es una negra hermosísima? Es que es cierto. ¿No es cierto? Ahí no hay problema en el lenguaje. Perfecto, Camilo. Bueno, la echada de perros de Juan Pablo fue gratis. La invitación es de todas maneras a que si usted es una persona afrodescendiente y siente que se le están vulnerando sus derechos fundamentales, pues denuncie acerca de la personería a las alcaldías locales o al Observatorio de Discriminación Racial de la Universidad de los Andes y el proceso de comunidades negras. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias, Camilo, por supuesto, y a su invitada, a Edna Martínez, por haber estado con nosotros, por haber respondido las preguntas y, por supuesto, las líneas están abiertas.